Hola chicos, buenas noches, buenas tardes. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les acaba de ir? Buenas noches, instructor. ¿Todo muy bien? Bueno chicos, entonces, vamos el día de hoy a continuar con nuestra formación. Lo ideal es que hoy podamos socializar el taller básico que realizaron el día de ayer. Adicional, puedan o podamos revisar o empezar a ingresar con Access como tal, iniciar con Access y yo compartirles el taller que vamos a trabajar, el taller final para empezar a adelantar esa práctica. Entonces, acerca del taller, ¿cómo les fue, chicos? Chicos, ¿cómo les fue? ¿Alguna duda? No, todo claro. ¿Alguien nos quiere compartir o la respuesta que tiene a la primera pregunta? Oye, profe, Señor. bueno, la primera pregunta que es una base de datos. Yo puse que una base de datos no es más que una colección de datos en donde los datos tienen sentido una vez relacionados, ordenados y organizados de la forma que tengan sentido los datos ingresados en esta y que pueden ser consultados y actualizados cuando se necesiten. Ok, listo, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? ¿Alguien más tiene alguna otra opinión de lo que es una base de datos? Amalfis, Christian, Belsi, Milady. Eh, eh, Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wilmar. Pues yo escribí que esto es toda información almacenada tanto en un lugar físico como digital y que pues se almacena por ejemplo, una biblioteca puede ser una base de datos en físico, ¿no? Eh, Eso es lo que yo escribí. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, creo que la mayoría encontró ese concepto de base de datos, que la base de datos es información que se recolecta y que se ordena, ¿cierto? Son datos organizados para después proceder a sacar información de esos datos ya organizados. ¿Listo? En general, eso es lo que es una base de datos. Entonces ya aquí viene la segunda pregunta, donde ingresamos o revisamos para qué sirve Access. ¿Qué es Access? Es un programa que sirve para gestionar y administrar bases de datos, grandes cantidades de registros. Sí, muy bien. Entonces, Access es un gestor de bases de datos. Siempre vamos a encontrar ese concepto de gestor de base de datos. Los programas que nos permiten trabajar con bases de datos, siempre vamos a encontrar ese nombre, ¿cierto? Que son gestores de bases de datos. Gestores de bases de datos. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos permiten, como su nombre lo indica, como su nombre lo indica, es gestionar. ¿Listo? Gestionar como tal.
Regáleme un segundo, por favor. Mientras vamos revisando qué es una relación en una base de datos.
Qué pena, chicos. Bueno, entonces, ¿qué es una relación en una base de datos? Creo que Jesús nos había tocado ese tema. ¿Pero qué es una relación en una base de datos? Como en las bases de datos se trabaja con tablas, entonces las relaciones vienen a ser como las asociaciones o las conexiones que se hacen entre tablas. Correcto, perfecto. Resulta que en las bases de datos nosotros debemos relacionar, ¿cierto? Esas bases de datos nosotros las manejamos por tablas. Hagan de cuenta que vamos a tener muchas tablas, pero obviamente, digamos, la tabla en sí sola no puede hacer nada. Yo necesito relacionarlas con otras tablas y de esa manera es que yo armo mi base de datos. Esto es básicamente eso, lo que es una relación. ¿Cómo se relacionan esas tablas para mi base de datos? Ellas deben tener alguna relación que me permite después, basados en esa relación, empezar a sacar información. Listo. ¿Qué es la llave primaria? ¿Qué averiguaron sobre la llave primaria? Yo tengo que una llave primaria pues, es un campo que identifica de forma única algún registro. Por ejemplo, un número de identidad de una persona o el ID de una factura. Eso sería una llave primaria. Exactamente. Sucede que, bueno, en las tablas, yo debo tener, en todas las tablas, yo debo tener una llave primaria, que es un identificador único en cada tabla, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todas las tablas tienen llave primaria. ¿Yo qué debo tener en cuenta? Que debe ser un valor único, o sea, un valor que no se puede repetir. ¿Esto para qué? Pues para que el dato sea único, ¿cierto? Para él poder tomar esos datos o esa llave primaria como principal y empezar a hacer sus relaciones con sus datos como tal. Y aquí es donde viene la siguiente pregunta, que ¿qué es una llave foránea? ¿Qué es una llave foránea? ¿Qué averiguaron, chicos? ¿Qué es una llave foránea? ¿Nadie averiguó qué es una llave foránea? No. Pues bueno, lo que yo investigué fue que una llave foránea hace referencia o indica como la relación con la llave principal. O sea, son datos que guardan relación con la llave primaria. Listo, muchas gracias. Exactamente. La llave foránea, miren, la llave foránea es muy importante porque ella es la que me permite hacer la relación entre las tablas. Ellas se relacionan mediante la llave foránea. Vamos a mirar, por ejemplo, les voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, cuando me estén viendo. A ver, ¿cómo se llama la canción? ¿Ya la están viendo? Una canción que te enamore. Una canción que te enamore. Pon aquí un Tiene el micrófono por ahí encendido. Ya estamos viendo. Listo. Entonces, miren, chicos, cómo funciona esto. Resulta que tengo dos tablas. Una tabla que es o se llama universidad. Y tengo otra tabla que se llama sede. Las tablas, yo sé que las tablas deben tener una llave primaria. Eso lo sé yo.
Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a poner los campos, ¿cierto? Más abajo hablamos de qué son los campos. Acá, por ejemplo, vamos a poner la llave primaria. Entonces le ponemos la prima de king, que va a ser, a ver, ¿qué dato de una universidad me puede servir como llave primaria, teniendo en cuenta que sé que es un dato que no se puede repetir? El NIT, tal vez. El NIT, ¿cierto? El NIT de la universidad no se puede repetir, ¿cierto? O no debería repetir, ¿cierto? No pueden haber dos universidades con el mismo NIT, ¿sí? En principio no. No, ¿cierto? Bueno. Entonces acá, nombre de la universidad y no sé, por ejemplo, la dirección, ¿sí? Esos son campos o atributos que necesito conocer de la universidad o de la tabla la cual estoy realizando. Ahora me voy con la sede. Yo sé que la sede necesita una llave primaria también, ¿cierto? Todas las tablas necesitan su llave primaria. ¿Qué identificación de la sede o qué dato de la sede puede ser que no se repita? ¿Qué dato creen ustedes que me puede servir? Que no se repita para que me pueda servir como llave primaria. Desconozco si individualmente cada sede tiene un NIT o, bueno, no sé si cada sede tendrá un NIT, cada sede de universidad. Generalmente también hay un identificador como nombre o como letra de la sede. Bueno, entonces vean, en ese caso, bueno, yo podría poner un NIC pues, de sede, pero creería yo que no se puede porque la universidad tiene solamente un nombre y un NIC asociado, que tenga Sí, sí. diferentes sedes, ¿cierto? Entonces digamos que aquí no podría, o bueno, si hay algún caso especial de pronto donde suceda eso, pues lo podría hacer. Pero digamos que no, hagamos de cuenta que en el momento no podemos. Como yo sé que yo digo, pero es que qué dato me puede servir como llave primaria. Si yo no encuentro ningún valor que me pueda, o algún atributo, o algún campo que me pueda servir, yo lo puedo poner, yo lo puedo inventar. Por ejemplo, yo le puedo poner un ID, ¿cierto? Yo como identifico las sedes por medio del ID. Esta es la sede 2542, esta es la sede 2543. Puede ser, ¿cierto? O sea, yo me lo podría inventar. ¿Por qué? Porque sí o sí yo necesito poner una llave primaria. Lo importante de la llave primaria sería que no se repita en ninguna de las tablas que se van a relacionar, asumo. ¿Correcto? Pues más que todo en mi tabla. Es decir, si voy a relacionar distintas tablas, no sé, 4 tablas de diferente información, la llave primaria no debería repetirse en ninguna de estas tablas. Pues ahí lo importante es que no se me repita, digamos, la única condición es en esta tabla, en En C. esta tabla. Ok, Sí, vale. en C, ¿sí? Digamos que claro, digamos, por buenas prácticas, yo no debería, o sea, yo debería no intentar utilizar ese mismo código para otras tablas porque después me va a confundir, ¿sí? Sí. Pero se podría hacer. Lo que no puedo repetirla en esta tabla, en la tabla C. Ok. Bueno, chicos, entonces, listo. Aquí ya hice mi llave primaria. Ahora yo puedo poner, digamos, los atributos que necesito pues de la C. Por ejemplo, ya tengo el ID, pero también le puedo asignar un nombre o, no sé, una dirección. Más bien, listo. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto?
Pero resulta que yo necesito hacer una relación entre estas dos tablas, ¿sí? Yo necesito hacer una relación entre estas dos tablas. Entonces el punto es, ¿cómo la hago? Bueno, la voy a hacer mediante la llave foránea. Pero para yo saber a qué tabla, porque supongo que, bueno, en este caso, entre estas dos, solamente una llevaría llave foránea. Y ahora vamos a ver por qué. Resulta que, miren, para que sea más fácil a la hora de identificar la llave foránea, hagamos de cuenta que vamos a identificar una tabla papá y una tabla hijo. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto a ustedes, ¿las universidades tienen sedes o las sedes tienen universidades? Las universidades tienen sedes. Las universidades tienen sedes, ¿cierto? Entonces, miren que ya haciendo ese breve análisis, ya yo me doy cuenta que la tabla universidad es la papá y la tabla sede es la tabla hijo, ¿sí? Entonces, ya sé que mi relación, ¿cierto? Yo ya sé que mi relación sería así, ¿cierto? Esa sería mi relación. Esta es el papá y este es el hijo. Entonces al hijo le voy a crear un nuevo campo, ¿cierto? Voy a crear aquí un nuevo campo. Y aquí donde va la llave foránea. Aquí donde va la llave foránea. Y resulta que la llave foránea va a ser la llave primaria del papá. Mi universidad. Así es que se asignan las llaves foráneas. La llave foránea vendría siendo la llave primaria de la tabla papá. ¿Claro con esto, chicos? Ok, claro. ¿Listo? Bueno, entonces, así es que yo empiezo a hacer las relaciones. Por ejemplo, ya tengo la universidad, tengo las sedes, ¿sí? Digamos, tengo, por ejemplo, la UIS. ¿Qué sede está en la UIS? Aquí la de Bucaramanga, Málaga, creo que en Barranca también hay, bueno, ¿cierto? Más o menos así sería como la idea. Yo podría crear otra tabla, yo podría crear otra tablita, por ejemplo, que se llame estudiantes, por ejemplo, estudiante. Entonces yo les pregunto, esta tabla estudiante, ¿con quién puede tener relación? ¿Con la tabla universidad o con la tabla sedes? Con sede. ¿Con sede? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, Disculpa, la pregunta era cuál sería la clave de la llave foránea entre sede y... no, la pregunta era que si la tabla estudiante yo la podía relacionar con la tabla universidad o con la tabla sede. En principio sería con sede porque los estudiantes pertenecen a una sede individualmente, a cada sede individual, entonces se relacionaría con sede. Correcto, ¿cierto? Pertenecían a un campus, por decirlo así. Entonces, usted Exacto, pertenece al campus Bucaramanga, usted pertenece al campus Barranca, usted... tal Listo. cual. Entonces, ¿qué pasa? Sí que se puede relacionar con la universidad, pero sería pues, como un registro general de todo lo que conforma la UIS, por ejemplo. Correcto. Entonces, acá en este caso, necesito en primera medida tener la llave primaria. ¿Qué le ponemos como llave primaria? ¿Qué tiene un estudiante que no se repita? Una cédula, por ejemplo. Bueno, la cédula se supone que no se debe repetir, ¿cierto?
Bueno, el otro año que viene elecciones tal vez, pero en general no, ¿cierto? No se podría repetir, ¿sí o no? Ujú. Es un valor único en cada persona. Y los datos que necesite, por ejemplo, el nombre, el teléfono, ¿cierto? Los datos que yo necesite saber de esa tabla. Importante. El estudiante. ¿Qué me interesa o qué necesito saber del estudiante? Ah, su número de cédula, su nombre, su teléfono. Ahora bien, necesito hacer esta relación que hice con la flecha. Ahora necesito hacerla. Entonces, yo sé que la llave foránea va acá, ¿cierto? ¿O no? ¿O va arriba? ¿Va acá o va acá? Les pregunto, ¿las sedes tienen estudiantes o los estudiantes tienen sedes? Las sedes tienen estudiantes. ¿Cierto? Entonces ya sabemos que la llave foránea va acá, porque de estas dos, el papá sería sede. Entonces, este estudiante, la llave foránea sería el ID de la sede. Sería la llave primaria, de cuenta que están tomando esta llave primaria y la mueven para acá. Y sería la llave foránea. Una pregunta, a nivel organizacional, ¿la llave primaria iría siempre al inicio de la tabla y la foránea al final o es irrelevante? No, digamos, pues no sé, o sea, pues no podría hablar que es un estándar, pero la verdad, la mayoría de personas, creería yo, la mayoría de personas en buenas prácticas se aplica así. Siempre pone unos la llave primaria al inicio, porque es el valor principal, y al último deja uno las llaves foráneas, porque una tabla puede tener varias llaves foráneas, ¿cierto? Pueden tener relación con varias tablas. Bien, 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 perfecto. ¿Listo? Entonces, más o menos esto es una base de datos. Mira, ahí tenemos una base de datos pequeñita y ya la relacionamos. ¿Sí? Ya la relacionamos. Existen un tipo de relaciones, o sea, aparte de la llave primaria y la llave foránea, existen tipos de relaciones que supongo que ustedes las revisaron. Si las pudieron revisar en internet, ¿no? Creo que hay una pregunta sobre eso. Ah, no, no la tenemos. Bueno, entonces resulta que existen tres tipos de relaciones en las bases de datos. ¿Sí? Existe una relación uno a uno, unos a muchos y muchos a muchos. Estos son los tres tipos de relaciones que existen, ¿sí? En las bases de datos relacionales, porque esos son bases de datos relacionales. Su nombre pues lo dice, tenemos relaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es este tipo de relaciones? Es muy fácil, chicos. Yo debo tener mucho cuidado con este tipo de relaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo empezar a restringir la manera en que voy a manejar los datos. Por ejemplo, yo voy a crear esta relación. Hagamos de cuenta que vamos a tocar esta flecha, esta relación. Esta relación sería uno a uno si yo digo que una universidad tiene una única sede. ¿Sí? ¿Qué es verdad o mentira? Bueno, dependiendo del ejercicio, ¿cierto? Dependiendo de cómo se pueda interpretar. Pero debo tener mucho cuidado. Si yo digo que eso es una relación uno a uno, quiere decir que una universidad tiene una sola sede. Ahora bien, también puedo utilizar uno a muchos. Quiere decir que una universidad tiene muchas sedes. O muchos a muchos, que muchas universidades tienen muchas sedes. Bueno, debo tener mucho cuidado cuando voy a hacer la relación. Él por defecto, la relación que más se utiliza es la de unos a muchos, ¿sí? Entonces, si yo no estoy seguro si es uno a uno o unos a muchos, prefiero dejarlo unos a muchos. Si yo lo pongo uno a uno, resulta que cuando yo vaya a empezar a llenar los registros de cada una de las tablas, voy a empezar a tener inconvenientes por ese tipo de relación. Porque, por ejemplo, yo tengo una universidad y creo una sede, por ejemplo, la UIS, NIT 9, por ejemplo, y sede, Bucaramanga, dirección tal, ¿de cuál universidad? De la 9. Si yo voy a crear otra sede, él no me va a dejar.
porque le va a decir, no, qué pena, tengo una relación 1-a-1. Entonces, no puedo crearle más sedes a esa universidad, ¿sí? Entonces, debo tener mucho cuidado con los tipos de relaciones. Por eso les digo, la que más se utiliza es la de 1-a-muchos. Es la que más se trabaja, porque así podemos agregar varios datos o los que yo necesite. Si necesito uno solo, pues creo uno solo. Pues si necesito 2, 3, 4, lo puedo hacer. Si después necesito agregarle otro dato, no voy a tener ningún problema con la relación. ¿Listo? ¿Se me van a entender con eso, chicos? Sí, sí, está claro. Pues yo creo que el concepto se afianza luego en la práctica, pero sí, la teoría está clara. Listo, perfecto. Entonces, la otra pregunta que teníamos es, ¿qué es SQL? ¿Qué es SQL? SQL no es más que el lenguaje de programación estructurado para consulta, es decir, el lenguaje que me va a permitir crear, definir, manipular las bases de datos. Es un lenguaje que es universal, que se puede utilizar en cualquier manejador de base de datos del modelo relacional. Ok, muchas gracias. Entonces, SQL son los comandos o los códigos o la manera con la cual yo puedo manipular o extraer información de una base de datos. Son comandos, son códigos que permiten gestionar las bases de datos. Estos comandos, la ventaja de Access es que Access sí los utiliza, pero yo no tengo que aprendérmelos, porque como Access es muy gráfico, ya después lo vamos a ver, que cuando yo realizo una actividad gráfica en Access, después yo puedo ir a mirar el código SQL que él ejecutó. Lo que pasa es que no me di cuenta que lo hice, porque es muy gráfico. Pero SQL es el comando estándar. Él debe funcionar en cualquier gestor de bases de datos, porque es el que permite ingresar, extraer información, almacenar, actualizar, eliminar, consultar, etcétera, etcétera. Ahora tenemos que, ¿qué es una tabla? Pues ya ahorita en la práctica estábamos revisando. Una tabla es lo que compone una base de datos. Una base de datos está compuesta por varias tablas. Encontramos qué es un registro. ¿Qué es un registro? Y qué es un campo. ¿Qué es un campo y qué es un registro, chicos? Bueno, como por añadir un concepto propio, un campo, desconozco, bueno, lo necesario sería como el espacio en blanco en donde va el registro. A ver, el registro es lo que va dentro del campo, la información que va dentro del campo, y el campo pues sería el espacio en el que se había dicho registro. No sé si eso esté bien. Es un concepto propio. Bueno, o sea, sí, sí, no. Sí, porque básicamente el registro, lo he dicho, el campo, miren, vámonos aquí a la explicación que tenemos. Esta tabla universidad, ¿cuántos campos tiene? ¿4? No. Tiene tres campos, no, tiene, bueno, no sé si la llave primaria conforme un campo. De otro modo tendría dos campos. Si la llave primaria es uno más, serían tres. Serían tres campos, porque la llave primaria cuenta. Okay. El campo need, el campo nombre y el campo dirección. Hagan de cuenta que son los atributos que yo necesito saber de la universidad. ¿Qué necesito conocer yo de la universidad? El need, el nombre y la dirección. Esos son los campos. ¿Sí? Así se conocen en la base de datos, campos. Y los registros es la información que ya tiene la tabla o mi base de datos. Por ejemplo, aquí en la universidad tengo tres campos y tengo tres registros. El primer registro corresponde a la UIS, el segundo registro a la UDI, el tercer registro a la Santoto. ¿Cierto? O sea, cuando yo ya empiezo a llenar mi base de datos, yo empiezo a ingresarle registros. Entonces voy a insertar el primer registro, NID 854225-7, nombre.
Universidad Industrial de Santander. Dirección, calle Novena, número Bucaramanga. Ese sería un registro. Voy a ingresar a otro registro, NIT 254724. Nombre, Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Dirección, calle Novena 23 tal. Ese sería otro registro, ¿cierto? Cuando yo ya empiezo a llenar mi tabla. Esos son los registros, ¿listo? Y tenemos qué gestores de bases de datos existen. ¿Qué gestores se encontraron? ¿Qué gestores de base de datos se encontraron, chicos? Encontramos MySQL, también podemos encontrar MariaDB, SQLite, PostgreSQL, o sea, son como los más usados. Microsoft SQL Server, Oracle, son como los más usados en programación de base de datos. Bueno, ellos son exactamente gestores de base de datos. Recuerde que Access también es un gestor de base de datos. ¿Listo? Así es que se le conoce a los programas que trabajan con base de datos. Entonces, tenemos los que el compañero dijo: MySQL, Oracle, MariaDB. Tenemos SQLite, bueno, entre otros, ¿sí? Son gestores de base de datos, o sea, hacen lo que hace Access, ¿sí? No sé si se pusieron de pronto a revisar algún gestor de base de datos, de pronto profundizaron algo. Varios gestores de bases de datos manejan es por medio de comandos, ¿sí o no? ¿Se dieron cuenta? Puro código SQL para crear tablas, para crear campos, para ingresar registros. Todo lo hago mediante códigos SQL. ¿Listo? Eso es una ventaja que tenemos sobre Access. Access es muy gráfico, nos ayuda bastante. Listo, chicos, ¿preguntas con el taller? No, ninguna. Listo. Entonces, voy a compartirles nuevamente pantalla. Me confirman, por favor, cuando la estén viendo. ¿Se la están viendo? Sí. Sí, lo vemos. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea, chicos? Vamos a empezar a abrir Access y vamos a aprender a crear las tablas y a crear las relaciones. Voy a aprovechar para compartirles. La parte número 1, ¿listo? Del taller. Entonces, si quiere, por favor, la descargan y me confirman que les haya abierto sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a revisar cómo crear una nueva base de datos y vamos a empezar a revisar cómo podemos crear tablas. Y cómo le asignamos a cada tabla su llave primaria. Y adicional, vamos a mirar cómo le asignamos o cómo le ingresamos registros a esa tabla, cómo le asignamos la llave foránea y cómo creamos las relaciones. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, miren, lo que vamos a ver hoy les va a ayudar para la práctica 1, que es creación de la base de datos y de tablas. La práctica 2,
que es para ingresar registros, y la práctica 3, que es establecer relaciones y experimentar integridad referencial, que ya lo voy a explicar. Básicamente para estas 3 prácticas, miren que la parte 1 es lo que vamos a ver el día de hoy, para que ustedes puedan empezar y puedan ir adelantando. ¿Listo? Entonces, chicos, bueno, entonces miren, ¿cuál es la idea? Yo voy a mi computador y busco Access, ¿cierto? Access. Lo puedo tener en diferentes versiones porque él va de la mano al paquete ofimático, ¿cierto? Entonces puedo tener Access 2013, 2016, 2019, 2021. Si manejo Office 365, pues voy a tener Access relacionado con ese tipo de Office. Entonces en este caso voy a abrirlo, le voy a dar clic ahí. Y bueno, y listo, aquí ya estoy dentro de Access. Resulta que yo lo que voy a hacer, si ustedes miran, la interfaz es muy parecida cuando abro Word, cuando abro Excel, cuando abro PowerPoint, ¿sí o no? En este caso le voy a dar donde dice bases de datos en blanco, o sea, ahí es donde voy a crear mi base de datos. Le voy a dar clic para crear una nueva base de datos y acá le asigno el nombre. Voy a borrar antes del punto, ¿listo? Porque este formato ACCDB es el formato de Access. Entonces, ojo, no le van a quitar el formato. Antes del punto, pónganle el nombre. En este caso, la práctica debe tener cuidado porque ya nos pide un nombre específico, que es empresa. Es empresa, exactamente es empresa. Empresa. Le voy a poner así, empresa. Y le voy a decir que voy a crear esa base de datos. Ojo la ruta donde lo guardé. ¿Listo? Recuerden tener muy pendiente en dónde van a guardar esa base de datos. Pero por eso le quería preguntar, antes de crear la base de datos en blanco, ¿no hay que crear una carpeta en escritorio y dentro de esa carpeta se guarda la base de datos? Pues digamos que no es necesario ya. Por ejemplo, bueno, en este caso, yo acá en documentos, aquí la tengo, mírenla. Es esa es mi base de datos, esta es. Ahí está. Ya la creé. Yo la puedo crear en escritorio, dentro de una carpeta, pues, como para que sea más ordenado, ¿sí? Estaría bien. Pero vean, aquí está, miren, es esta. Es aquí dice empresa.accdb. Esta. Ahí está. Entonces, esta es la interfaz de Access. Observen que tengo arriba el menú archivo, inicio, crear, datos externos, herramientas, ayuda, tablas. Tengo diferentes cositas arriba que puedo hacer con este gestor de base de datos. En este caso, antes de meternos en otra cosa, vamos a aprender a crear una tabla. Miren que él por defecto me arroja a una tabla que dice tabla número 1, que es esta que está acá. Aquí a mano izquierda, él me va a mostrar todos los objetos. Si yo tengo tablas, si tengo consultas, si tengo formularios, aquí él me lo va a mostrar acá. En este caso, estoy dentro o estoy parado aquí donde dice tabla 1. Miren, esta es la misma tabla 1 de acá. Lo que pasa es que aquí es el modo edición. Y miren que aparece como si fuera un Excel, ¿cierto? Una hoja de cálculo, una cuadrícula. ¿Qué voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. Acá donde dice ver, le voy a dar clic ahí. Y resulta que yo estoy en vista de hojas de datos. Por eso la veo así. En este caso le voy a dar donde dice vista diseño. O sea, me voy a cambiar. Voy a decirle no quiero verla como hoja de datos, sino quiero irme a la pestaña o a la opción vista diseño. Le voy a dar clic ahí. Y observen que de una vez él me pide guardar la tabla. Me dice asígnale un nombre. Entonces le voy a asignar, por ejemplo, el primer nombre que me dice acá. Cree una tabla nueva para registrar información de la ficha de clientes. Llamarla clientes. Entonces voy a crear una tabla que se llame clientes. ¿Sí o no? Y le doy a aceptar. Listo. Miren,
mi tabla ya no se llama tabla 1, sino se llama clientes, que fue el nombre que yo le puse. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, señor. Listo. Estando acá, observen que me encuentro 3 columnas. Nombre del campo, perdón, tipo de dato y una descripción que es opcional. Miren que acá el primer campo es la llave primaria. Miren que aparece la llavecita. Esta es la llave primaria. Entonces, aquí tengo todos los campos y el tipo de dato que va a tener cada uno. Y acá me dice asignar como clave principal el campo cliente, que es el primero que voy a crear. Entonces voy a crear ese campo que me dicen. No se llama ID, yo lo puedo cambiar, le voy a poner cliente. Tipo de datos. Bueno, aquí en tipo de datos tengo todos estos que ustedes ven acá. Vamos a revisar cada uno de los tipos de datos. Tengo texto corto y texto largo, ¿cierto? Hagan de cuenta que si voy a escribir un párrafo, debo utilizar un texto largo. Si voy a escribir un nombre, unos apellidos, una dirección, puedo utilizar el texto corto. Tengo el tipo de número también, si es un número pequeño o un número extremadamente grande, porque ese número grande es cuando ya voy a hablar de muchos números, muchísimos números. El resto puedo utilizar este número, normalito. Miren que aquí ya tenemos 4 tipos de datos. Tenemos un tipo de dato de fecha y hora extendida, que básicamente es con segundos y todo eso. En moneda, si estoy hablando de pesos, de euros, de dólares. Autonumeración, que el mismo H se encarga de ponerme 1, 2, 3, 4. De una lista para seleccionar sí o no, que sea una lista donde yo diga tal cosa, sí, tal cosa, no. Objeto OLE, esta opción de Access permite adjuntar imágenes o ilustraciones. Tenemos hipervínculo, que es cuando yo quiero que ese tipo, digamos que ese dato, cuando yo le dé clic a ese dato me mande a una página o me ejecute alguna acción. Eso es un tipo de dato de hipervínculo. Datos adjuntos, si quiero que ese tipo de dato me permita adjuntar o subir algún archivo. Si es un tipo de dato calculado, por ejemplo, si tenemos operaciones entre diferentes campos, ¿cierto? De pronto es un resultado de multiplicar 2 campos o de sumarlos o de restarlos. Y asistente para búsqueda cuando yo quiero que me muestre una lista con las opciones que yo le quiero poner. Estos son los tipos de datos que tenemos. Entonces, en este caso, miren que él me dice acá el tipo de dato. Cliente debe ser numérico. Entonces me vengo para acá, numérico. Me voy para acá y creo nombre cliente. Nombre cliente. ¿Qué tipo? Texto. Le puedo dar texto corto. Dirección, código postal. Texto corto. Código postal, texto corto. Población, teléfono. Hago aquí una pausa en este. ¿Por qué el teléfono lo pongo como texto corto en vez de ponerlo como número? ¿Alguien de pronto podría imaginar por qué razón? Creo que, o al menos en Excel, cuando se exportan datos de algún formulario, cuando se pone el campo como número, a veces trae como alguna diéresis o algo más dentro del registro. No sé, que puede después hacer que falle alguna programación, alguna macro, demás. Es lo que se me ocurre porque es lo que me ha sucedido en la práctica. Bueno, básicamente es que, por ejemplo, si yo le pongo que es numérico, el número sería, por ejemplo, 645-2525, ¿cierto? Él me lo tomaría. Pero ¿qué pasa si es 645-2525 extensión 10.000?
Simplemente con yo ponerle el EXT de extensión, ya no me lo va a permitir, porque él me dice, no, qué pena, yo solamente soy un tipo de número. Entonces, para evitarme esos males con los teléfonos, yo le pongo texto corto para poder escribir, por ejemplo, teléfono 645-2525, extensión 2050 o 2060. ¿Sí? Miren, esto, si yo lo pongo con un tipo de dato de número, no me lo va a tomar. Ok. Entendido. ¿Listo? Exactamente por eso. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir llenando nuestra tabla. Fax, descuento y zona ventas. Fax, descuento, ese que es de formato número. Y zona ventas, también número. Resulta que cuando yo creo, miren que aquí estoy creando los campos, ¿cierto? Miren los atributos que necesito conocer de los clientes. Aquí yo debo tener cuidado. Cuando yo vaya a hacer estos campos, yo debo siempre asignarle la llave primaria. Yo se la puedo cambiar. Miren, le puedo dar, por ejemplo, aquí clic derecho y decir clave principal. O sea, que quiero que este segundo campo quede como clave principal. Pero en este caso, pues, él me lo toma por defecto en el primero, ¿sí ven? Acá está. Entonces yo pongo la llave primaria de primero. Y acá, este zona ventas, pues me adelanto un poco, es la llave foránea de una relación que él va a tener. O sea, siempre yo debo ponerle la llave foránea. Y debo tener en cuenta algo, chicos. La llave foránea, si yo pongo zona ventas, que es la llave foránea, el tipo de dato debe ser el mismo tipo de dato de la llave primaria de la tabla papá. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, vamos acá. Resulta que esta llave primaria es numérico. Tipo de dato numérico. Acá, cuando yo vaya a crear la tabla sede, entonces yo creo el campo ID, le puedo poner, no sé, numérico, le puedo poner texto corto, texto, dirección, le pongo el tipo de dato que considere, y acá la llave foránea, ahí viene qué tipo de dato debo ponerle. Numérico. ¿Por qué? Porque debe ser el mismo que este. ¿Sí ven? Ambos deben tener el mismo tipo de dato. Entonces, acá, por ejemplo, este ID CD, esta llave foránea, ¿qué tipo de dato le debo poner? Texto corto. Texto corto, muy bien. ¿Por qué? Porque vea que esta dice texto corto. Entonces, acá también debe ser el mismo tipo de dato. ¿Listo? Deben ser los mismos tipos de datos. Si no, me presentan problemas. ¿Listo, chicos? Ojo con eso. Listo, aquí ya creé mi base de datos, yo puedo darle clic derecho, guardar, y le puedo dar clic derecho, cerrar, y ya, ahí se cerró. Miren, si quiero ver la tabla clientes, me paro encima y le doy doble clic, ahí está, miren. Aquí estoy en vista hoja de cálculo, miren, ¿sí ven? Miren, mire cada uno de los campos, aquí yo ya puedo empezar a escribir, yo ya puedo empezar a ingresar registros, pero ya lo vamos a ver. Voy a crear otra tabla. Ya sabemos cómo crear una tabla. Voy a crear, por ejemplo, la tabla zonas. La tabla zonas para explicar cómo hacer la relación. Esta es, vea, tabla zonas. Entonces voy a darle crear tabla. Voy a crear una nueva tabla. Mire que aquí está. Le doy, me voy para vista diseño. Le pongo el nombre, zonas. Creo que es zonas o zona. Zonas. Ahí está, ¿cierto? El nombre de la tabla. Los campos, ¿qué campos tienen? Zona, que es numérico. Y descripción, que es de texto. Listo. Esas dos, ¿sí o no? Le doy guardar y puedo cerrar esto. Access, en algunos casos, bueno, en la mayoría, Access se nos complica en manejar
porque resulta que yo voy a hacer algo ahorita, voy a hacer algún cambio y me dice que no se puede hacer porque tengo las tablas abiertas. Entonces siempre acostúmbrense en que ya una vez no la necesiten, pueden cerrar, cierran acá. ¿Listo? Porque si no, después les va a arrojar un error que no se puede hacer tal cosa porque la tabla está abierta. Y usted, pero ¿cómo así que está abierta? Ah, porque está aquí. Entonces debo cerrar. ¿Listo? Cuando le aparezca ese error, no se asuste. Listo. Bueno, ahora ya que creé mis tablas, ahora voy a crear la relación. ¿Dónde creo mi relación? Herramientas de bases de datos, relaciones. Miren, acá están, relaciones. Le voy a dar clic. Y acá me dice cuáles tablas deseo agregar. ¿Cierto? Entonces le digo, agrégueme clientes y agrégueme la tabla zona. O sea, estas dos. Yo las puedo mover. Miren, háganme cuenta que voy a hacer un diagrama. Miren. Y ahora empiezo a mirar. ¿Qué va relacionado con qué? Bueno, en este caso la imagen me lo dice. Acá me dice que zonas va con clientes. Entonces, miren la relación, cómo la voy a hacer. Yo sé que esta es la llave primaria, bajo. Miren la llave foránea, yo sé que es esta, ¿cierto? Pues yo la creé. Entonces yo me vengo para acá y desde esta llave primaria arrastro, miren, arrastro hasta acá. Y suelto. Y miren que aquí me va a aparecer la relación. ¿Qué me está diciendo? Miren, Kevin, voy a hacer una relación de la tabla zona en el campo zona, o sea, esta, ¿cierto? La tabla zonas, campo zona. Y la voy a relacionar con la tabla clientes, campo zona ventas. O sea, ahí me está confirmando. Yo digo, sí, sin duda alguna, ahí está bien. Mire que él por defecto me crea el tipo de relación uno a varios. La verdad, lo que les decía, es mejor evitarme inconvenientes y dejarlo así. Y ahora viene aquí esto de integridad referencial. Voy a activar integridad referencial, voy a activar actualizar en cascada y voy a activar eliminar en cascada. Resulta que esto de integridad referencial está haciendo referencia ¿a qué? A que para yo poder crear un cliente, debo haber creado primero una zona, ¿sí? Porque recuerde que la zona es la tabla papá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a crear un cliente, cuando llegue a este campo zona ventas, ya necesito o ya debía haber creado una zona para poderle asignar un valor. Si no, no me va a dejar. Eso se llama integridad referencial. Esa integridad referencial no solamente me sirve para eso, también me sirve para acá actualizar y eliminar en cascada. ¿Qué es actualizar en cascada? Por ejemplo, tengo zona 1 y el cliente y el primer cliente pertenece a la zona 1. Si yo cojo y elimino esta zona 1 de acá, ella se va a eliminar en cascada. O sea, todo lo que dependa de ella se va también a eliminar. O lo mismo si lo voy a actualizar. ¿Sí me hago entender lo de actualizar en cascada, eliminar en cascada o no? Sí, señor. ¿Sí? Listo. Entonces, yo se los voy a activar. Siempre es bueno activarlos. La verdad se utiliza bastante. Si yo modifico, digamos, es que ya no es zona 1, es zona 10. Entonces, todo lo que tenga zona 1 se va a actualizar a zona 10. Y no tengo que hacerlo de manera manual, ¿cierto? Para irme a mirar, muestre que tenía zona 1 para cambiarlo. No, él automáticamente se actualiza en cascada. Y le voy a dar aquí donde dice crear, o sea, voy a crear esa relación. Y listo, miren, ahí está. Ahí está mi relación. Como yo creé una relación, me voy a ir para la tabla zonas, ¿cierto? Y para la tabla clientes, miren, aquí está, para yo empezar a llenar los registros. Antes de los registros, se me olvidó explicarles algo muy importante. Me voy a devolver a la tabla clientes, acá. Resulta que hay unos tipos de datos
que yo les puedo poner esta opción que dice requerido, requerido. Miren que aparece sí. ¿Qué es requerido? Que es un campo obligatorio, o sea que sí o sí yo lo debo llenar. Si yo no lo lleno, él no me va a crear el registro. En este caso, todas las llaves primarias por defecto van a quedar con que sí, ¿cierto? Porque como todas las tablas necesitan una llave primaria, pues es obligatorio que yo le ponga la llave primaria. Pero los demás campos es opcional. Miren, requerido no, requerido no, requerido no. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo, no, es que para mí todos los campos son obligatorios, entonces yo le digo requerido, vengo y le cambio acá y le digo sí. Entonces, ¿qué pasa? A ella estoy obligando, o me estoy obligando, o estoy obligando a la persona que vaya a empezar a llenar los datos, que sí o sí debe ponerle un nombre. O sea, que son campos obligatorios. Si se han dado cuenta en los formularios, cuando usted va a llenar, por ejemplo, un formulario, un registro, que aparecen los asteriscos y dicen que son campos obligatorios, y si usted no llena ese campo, no lo deja seguir, no lo deja continuar. ¿Sí o no? Es eso. ¿Listo, chicos? Bien, todo claro. ¿Listo? Bueno. Entonces, miren que aquí voy a cerrar esa tabla y como le hice algún cambio, él me dice que si desea guardarlo, yo le digo que sí. Miren que Access es muy gráfico, miren. Ahí ya tengo la relación, ya la puedo cerrar. Me dice que si deseo guardarla, le voy a decir que sí. Listo. Ya si quiero volver a ver la relación, herramientas de base de datos, relaciones, miren, ahí está la relación. Y le puedo venir agregando las siguientes tablas que necesito. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? A crear tablas, a identificar el tipo de datos, mirar si es obligatorio o no, y a crear la relación, tanto de la llave primaria con la llave foránea. Y recuerden que ambos deben tener el mismo tipo de datos, ¿cierto? Miren que zona es de tipo numérico y este campo zona ventas también es de tipo numérico. Deben tener el mismo tipo de datos. ¿Listo, chicos? Si no, les presenta inconvenientes. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta acá? De mi parte, no. Listo. Y entonces, miren, chicos, para llenar, bueno, les voy a explicar cómo llenar registros, pero la próxima clase vamos a ver formularios. ¿Listo? Pero miren cómo yo puedo llenar datos acá. ¿Cómo puedo agregar registros? Me voy para acá, por ejemplo, para la tabla zonas, o para la tabla clientes. Y miren que acá me aparece para escribir. Código del cliente. Cliente 10. Nombre del cliente. Juan Álvarez. De cuenta que estamos trabajando en Excel. Dirección. Calle 50, 2536. Apartamento 502. Código postal. Por ejemplo, este. Población. Barcelona. Teléfono. Fax. Si tiene. ¿Cierto? Aquí, bueno, aquí tenemos un valor de un descuento. Vamos a ponerle zona de ventas 1. Miren el error que me acabó de arrojar. No se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla zonas. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué ese error? Por la relación, Sí, pero exactamente por qué. porque no le hemos dado una zona. Exactamente por la integridad referencial, ¿cierto? Porque es que resulta que no hemos creado una zona. Él dice zona 1. No, yo no tengo ninguna zona. Entonces, ese es el error, ¿sí ven? Y ahí no me va a dejar crearlo. ¿Listo? Ahí no me va a dejar agregarle una zona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear primero una zona. Por ejemplo, zona 1, descripción
norte. Ahí el taller les da unas indicaciones de qué zonas deben poner y todo eso. ¿Listo? Listo. Ahí creé la zona 1. Listo. Voy a guardar. Me voy para la tabla clientes. Ahora sí, cliente número 10, nombre del cliente Juan Álvarez, dirección calle 50, código postal, población. Esa población hace referencia como a la ciudad, ¿sí? Teléfono, fax, no tiene. Como no es obligatorio, miren que yo lo puedo dejar en blanco. Si yo lo marco como obligatorio, no me va a dejar pasar de ahí. Me va a decir qué pena, pero este campo es obligatorio, usted debe llenarlo. Descuento 15 zona. ¿A qué zona pertenece ese cliente? Ah, la zona 2. Nada, me arroja error. ¿Por qué? Solo hemos creado la zona 1. Porque solamente hemos creado la zona 1. Entonces digo, ah, bueno, mentira, zona 1. Listo, ya lo creo. Yo le doy guardar. Y voy a cerrar y voy a cerrar. Miren que como zonas es la tabla papá, miren que me aparece aquí un más. Y miren lo que va a hacer las relaciones. Miren lo que hace las relaciones. Tengo la zona 1 norte. Al yo darle en el más, me va a mostrar los clientes que pertenecen a esa zona. ¿Sí ven? Eso es una relación. Esto es lo que hace la relación. Miren, ¿sí ven? Ahí está súper clarito para qué es que yo hago relaciones en las bases de datos. Miren, tengo la zona 1 que se llama norte. ¿Qué clientes pertenecen a la zona 1? Juan Álvarez con el código 10, con estos datos. En clientes no me aparece esa opción, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque me aparece en la tabla papá. ¿Sí? ¿Me hago entender, chicos? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias, quejas, reclamos? Por lo pronto, no, bastante claro. Profe, qué pena. No sé si le puedo. Es que a la hora de. Me quedé en la parte en que asignábamos el cliente. Iba con el ejercicio, pero cuando fui a borrar para asignar la zona, no sé, no me deja. Entonces, no sé si de pronto me puede ayudar. Dice, si quieren, compartan en pantalla. Listo. ¿Sí? Sí, señora. Ok. Acá habíamos asignado el 10, pero entonces acá en zonas no está asignada. Pero no me deja, no sé cómo eliminarlo. No. Si quiere, ponga el número 10. ¿Sí le deja poner el número 10? Sí. Listo. Muévase hacia donde dice zona de ventas. Acá. Si quiere, utilice el tab. A ver si le deja moverse con el tab. Ya. Tap, 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 tap. Ahí. Si quiere, bórrelo. Borre de zona de ventas. Listo. Dele por fuera clic. Listo. Ahí queda sin zona. ¿Por qué? Porque no hemos creado una zona. Ah, ok. Entonces usted se debe ir a la tabla zonas y crear una zona. ¿Sí? Por ejemplo, zona 1. No sé, supongo. Ah, ok. Bueno, ahí lo que pasa es que déjeme ver el tipo de dato que tiene ese campo zona. Autonumeración. Ok. Es numérico. Bueno, ahí donde ya empezamos a sufrir las consecuencias de Access. Sí. Mire que ahí yo voy a intentar hacerle un cambio. Él me dice, qué pena, no puedo hacerlo porque ya tengo una relación. Entonces, ¿qué nos toca? Ir a eliminar la relación. Ah, ok. Entonces, acá relaciones. En la flechita, en lo que los une, Sí. dele clic derecho. Eliminar. Vale. Dele que sí. Bueno, vean. Ahí voy a lo que yo les digo. Ella va a eliminar y le dice que no se puede porque las tablas están abiertas arriba, entonces tiene que cerrarlas.
Ok. ¿Sí? A eso es lo que yo me refiero. Access sí es muy celoso con eso. Entonces debemos tener cuidado, ¿listo? Entonces, es por acá. Pues dele que no, para que no guarden, listo. Ahora sí borre la relación. Ya, ahora sí. Ahora sí, váyase para zonas, cámbiele el tipo de dato. Listo, guarde. Ahora vuelva a hacer la relación. ¿Sí ven? Eso era a lo que yo me refería, chicos. Access por cualquier cosa me arroja un error. Entonces, pues no se asusten, ¿sí? A veces es porque, la mayoría de veces porque tenemos, no, bueno, ahí la hizo manual, debería hacerse la automática. Pero bueno, está bien. Es que no me aparecía la relación automática. Muestre tan raro. Si quiere, dele cancelar. Dele cerrar. Cierre eso. Arrastre zona y párese encima de zona ventas. Esta. Arrástrelo hasta ahí. Ok. Listo. Ya. Sí. Recuérdese exigir integridad referencial, actualizar en cascada, eliminar en cascada. A todos activémosle eso, ¿listo? Listo. Y esto, bueno, que era lo que les comentaba. Si ven que él por todo vota como un error, entonces pues no se asusten, simplemente es porque tengo abiertas las otras tablas o de pronto porque me toca eliminar la relación. Bueno, ¿sí? Básicamente es por eso. Ahora sí, crear. A ver, aquí sí me dejan. ¿Y aquí qué era lo que hemos puesto? Norte. Pues creo que el taller a ustedes los pone a crear sur, norte, este y oeste. Ok. Ahí igual en el taller ustedes pueden revisar para que también vayan adelantando esa práctica. Miren que la práctica número 1 es eso. Ahora sí. ¿Listo? Listo. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Chicos, ¿preguntas? ¿Preguntas, dudas? Por ahora todo inquietudes? bien, toca seguir practicando. Claro, entonces con la idea, chicos, que empecemos a adelantar la primera parte, ¿cierto? Pasito a pasito, tranquilo, pues pues no tienen que tenerla listo para el viernes, no, pero sí empiecen a crear la base de datos, ojos con los tipos de datos, empiecen a llenarlos, él les va dando ahí como un paso a paso, ¿listo? Y al final hacen la relación, ojo, porque deben activar lo de integridad referencial, ¿listo? Para todas las relaciones, por favor, los activan. ¿Listo? Y entonces la próxima clase revisamos un tema de formularios. Empezamos a revisar cómo crear formularios. Y bueno, empezamos a ver otras cositas. Y el lunes de la próxima semana empezamos con la parte 2. Bueno, yo creo que el mismo viernes se las puedo compartir, no hay ningún problema. Ahí lo importante es que vayamos adelantando y que vayamos aprovechando el tiempo, chicos. No dejen para última hora, porque créanme que lo que no hacen en 4 clases no son capaces de hacerlo en un día. ¿Listo? Porque tendrán que verse otra vez las grabaciones y eso les quita mucho tiempo y al final no van a alcanzar. Y pues lo ideal es, primero, que aprendan y segundo, que se certifiquen. ¿Sí o no? Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, no hay más dudas, ni más inquietudes, vamos a dar la clase del día de hoy hasta acá. Disculpe, instructor, esto yo le iba a preguntar, es que entré un poquito tarde, estaba en una cita odontológica, que si de pronto tomó lista para encomendarle pues mi asistencia. Tranquilo, tranquilo. Pues yo después reviso la asistencia aquí desde Listo, bueno, muchas gracias. Listo. Entonces, nos vemos Bueno, entonces en la próxima chicos, clase. Muchas gracias. ya les comparto pues la grabación. Qué pena que el lunes, la verdad, no se la descargué y se me pasó. Me ocupé tal vez y pensé que la había cargado. Entonces ya se las comparto en un rato, apenas me llegue y la pueda subir. Listo, chicos, que pasen una feliz noche. Muchas gracias a todos por la asistencia y manos a la obra. ¿Listo? Cualquier cosa, me cuentan. Estupendo. Muchas gracias. Listo, chicos. Un abrazo. Feliz noche.